Hola, soy Abel Sánchez Antonio del equipo 4 de la página Instrumentación para Todos. En este caso nos encontramos con el ingeniero Noé Sánchez Hernández, ingeniero electrónico en la especialidad de Instrumentación y Control. Bueno, ingeniero, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ustedes por venir aquí a entrevistarme. Bueno, nos gustaría comenzar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cuántos años lleva instrumentando? Llevo 16 años de instrumentista, desde que salí de la carrera de Ingeniería en Electrónica en la generación 1997-2002 del Instituto Tecnológico de Orizaba. Mis 2 primeros años los pasé con una compañía que hacía trabajos para Pemex en plataformas. Los 2 siguientes años los hice en el ingenio La Providencia, aquí en el municipio de Cuchapa. Y los últimos 12 años los he hecho aquí en el ingenio El Refugio, como instrumentista. Esa es mi experiencia laboral y es lo que llevo de instrumentista hasta la fecha. Okay. Importancia de la instrumentación y control en una empresa. Bueno, la importancia que tiene la instrumentación ahorita es bastante amplia, porque con el tiempo la instrumentación se ocupaba nada más como referencia. Nomás lo utilizaban para saber qué estaba midiendo, qué es lo que estaba, pero no controlaba. Poco a poco, como fue avanzando la instrumentación y la electrónica que han ido de la mano, entonces se ha ido conformando equipos de instrumentación más sofisticados que nos pueden dar información, aparte de ver la información que llega a un control. En este caso comenzaron con los PLCs, hoy es lo que estamos manejando hoy en día, pero con tecnologías más avanzadas, equipos más sofisticados. Entonces una empresa que no concibe la instrumentación pues está quedando atrasada. Ahora todos los equipos son controlados por PLCs que suben la velocidad, que bajan algo, que mueven alguna cosa, todo es mediante un proceso de información que llega al PLC. Entonces la instrumentación se ha vuelto importantísima en cualquier fábrica. Okay. ¿Qué márgenes se tiene que tener a la hora de realizar algún control? Esa pregunta es muy amplia. Para saber qué márgenes tiene que ser, tiene que estar pues uno bien empapado del proceso que va uno a instrumentar, no nomás es decir, pues así, necesitamos saber qué proceso se habla y sobre ese se puede decir qué márgenes son. Suponemos, por ejemplo, si vamos a hervir agua, tenemos que saber a cuánto hierve el agua. No es lo mismo hervir aceite o calentar una cosa, o no es lo mismo controlar un líquido viscoso que un yogur o algo, ¿no? Entonces cada proceso nos va diciendo cuáles son los márgenes, pero si tú conoces el proceso vas a saber qué márgenes necesitas o qué es lo que vas viendo, cómo lo vas a controlar. Okay. ¿Cómo saber qué instrumentos utilizar en un sistema? Como te dije en la pregunta anterior, si tú sabes el proceso, si tú lo sabes, entonces vas a saber qué es lo que necesitas. Y sobre todo, número 1, saber el rango, ¿no?, en lo que vas a trabajar. Si vas a trabajar calentando algo que va a estar a 200 grados y va a bajar hasta 150, 250, tú vas a buscar un equipo que esté en ese rango para que pueda trabajar libremente o que no tenga problema. También tienes que ver qué tipo de sustancia va a ser, si es vapor, si es agua, si es un aceite, como te comento, para saber si va a ser de acero inoxidable el instrumento, si va a ser tipo sanitario, porque hay normas que van aplicando, porque hay equipos que se ocupan para alimentos y hay otros que no son para alimentos. Entonces va dependiendo, zonas explosivas como en Pemex. Entonces, dependiendo en dónde lo vas a ocupar en el proceso, vas a ver qué instrumento hay. Y hay tantos instrumentos que se han ahorita han puesto a utilizarse en las empresas, y las compañías los han fabricado, que puedes tú darte el lujo de escoger cualquiera de ellos en precio, calidad y eso, pero siempre trata de buscar que se apegue a lo que tú vas a necesitar y a lo que tú vas a trabajar sobre todo. Yo soy Luis Enrique Martínez Carvajal y ahora a mí me va a tocar continuar con esta entrevista. ¿De qué variables se tiene un control en la empresa? Mira, puedo hablar de la empresa en la que yo estoy. Medimos desde presión negativa, presión positiva. La presión negativa es el vacío, la presión positiva son las libras o como le quieran llamar.
pues medimos revoluciones, pH, humedad, conductividad, peso, no sé, hay muchas que se pueden medir. Entonces las más utilidades son temperatura. No sé, habría que hacer una lista larga de todo eso, pero en sí las más importantes son nivel, flujo, temperatura, presión, revoluciones, pH, conductividad, peso. Yo creo que esas son las más que manejamos en el ingenio. Peso, pesamos la caña. Revoluciones en los equipos, en las maquinarias, cómo se mueven. Presión en las diferentes presiones que maneja las calderas para calentar los equipos. Temperatura, cómo hervimos el proceso del jugo de la caña. No sé, pH, el pH que lleva la caña. Conductividad para los arrases que hay en el ingenio para determinar que no vaya contaminada el agua que se recupera de condensados. Entonces hay casi todas las variables las manejamos en el ingenio. Flujo, para mantener un flujo constante en la evaporación, es decir, es mucho, pero casi manejamos todas las variables que puedes ver en cualquier empresa. Estas mismas variables las vas a ver en empresas, pero aplicadas para otro proceso. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las maneras de solucionar un error en un control? ¿Cuáles son las maneras de solucionar un error en un control? Mira, no sé la pregunta ahí en que venga, pero para lo regular nosotros tenemos un control proporcional integral derivativo que le llamamos PID. A veces nada más usamos el PD, proporcional derivativo, pero por lo regular usamos un PID y con eso vamos corrigiendo el error. El error, cómo se presenta, eso va a ser del proceso, es muy difícil saberlo, lo vamos corrigiendo en tiempo y en la desviación de la variable. Entonces, a lo mejor tú estás controlando algo, pero de pronto el medio ambiente empieza a ser más caliente, te perjudica en tu variable y te puede aumentar el error o disminuir. Entonces casi hay 1000 formas de que se te mete un error y controlarlo, hay muchas formas, pero uno va aprendiendo más o menos en el momento en que echa uno a andar el control y le va dando poco a poco, como que le va sintonizando poquito a poquito hasta que llega a encontrar un error. Una receta no la hay, es decir, uno cree los valores más o menos aproximados y lo va acercando hasta que tu control se vuelve estable. Ok. ¿Cada cuánto es recomendable hacer una revisión de los instrumentos? Mira, eso yo no lo dictamino, eso lo dictamina cuando compres un instrumento. Por lo regular el proveedor te va a decir, mira, mi instrumento necesita 100 horas o cada 1000 horas, o hay equipos que te dicen cada mantenimiento cada año. Hay normas que te van diciendo que los instrumentos tienen que ser cada año o menos tiempo, pero eso va a ser también el grado de que le des de uso. Si lo usas constantemente, pues yo digo que hay que darle cada tiempo más cortos. Pero viendo el proveedor, puedes hablar con él, mira, tu equipo te puede decir que necesita limpieza cada semana, pero a lo mejor ajustarse o calibrarse o verificarse necesita cada año. Entonces hay que ver con el equipo que compraste y con el proveedor para que te dé el mejor punto de vista de qué es lo que vas a ocupar en tiempo, para decir cada cierto tiempo lo vas a estar revisando. Muy bien. Y ya para finalizar con la entrevista, ¿cuál es la recomendación para los futuros ingenieros que tiene usted? Su mecha, yo la verdad he tenido la fortuna, o no sé, de tener muchos muchachos que han sido practicantes conmigo, y lo único que le puedo decir que lo primero, que a veces en conocimientos uno no está al 100%, ni en la parte de pues de experiencia, pero eso se va combatiendo con ganas y con mucho entusiasmo. Y si alguien tiene ganas y entusiasmo, puede salir adelante. Pero si hay una persona apática que nomás le dices, haz esto, y nomás hace eso y ahí se queda, pues no va a dar más. Siempre hay que dar más de lo que se nos pide. No por complacer al jefe, no por eso, sino por uno mismo, para aprender más. Por eso yo les digo que lo mejor que pueden hacer es echarle muchas ganas. Y sí, aprender mucho en la escuela, que es la base. Porque teniendo las bases, la experiencia se va dando poco a poco. Muy bien. Muchas gracias, Inge, por la entrevista. No, gracias a ustedes.